Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al versículo 18, al fin de este capítulo. Dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra del Señor. Puede sentarse. Nuestra esperanza futura y la venida del Señor. Ese es el tema de esta mañana. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué esperas en la vida? Cuando hacemos esta pregunta a alguien, obviamente que no conoce la Escritura o al Señor, es muy diferente lo que vamos a escuchar. Pero cuando hablamos del creyente, ¿qué es nuestra esperanza futura? La Biblia es clara que la esperanza futura nuestra va a ser realizada, y esa esperanza tiene relación a la segunda venida del Señor por su iglesia. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la esperanza nuestra. El Señor viene por nosotros, por su iglesia. Y si la venida del Señor es nuestra esperanza, la pregunta es: ¿por qué no hablamos más de ella? Estaba pensando en esa pregunta: ¿por qué no hablamos más de ella? Creo que hay varias razones. Le voy a dar 4 por lo menos que he pensado. Una es que estamos demasiado ocupados en la tierra. Estamos tan ocupados con la familia, con vivir larga vida, con cumplir el sueño americano, y llegamos al punto de que no creemos que el Señor va a venir, por lo menos no en nuestros tiempos. Y quiero decirle que yo soy culpable de eso. Digo, bueno, el Señor quizás no va a llegar, y no quiero decir que hago lo que yo quiero, pero digo, voy a servir al Señor, pero no estoy tan ansioso por esa venida. Esa es una manera de racionalizar la segunda venida de nuestro Señor, lo cual es equivocada. Un autor que se llama J. Oswald Sanders dijo esto acerca de la venida del Señor. Dice: esto se menciona en la Biblia más que cualquier otra certeza a lo que es cierto. Aparece 318 veces en la Biblia. Y a pesar de estos hechos, dice Sanders que la segunda venida no parece necesaria ni motivadora para los cristianos de hoy. Quizá usted esté de acuerdo con eso. Dice, como lo fue en el primer siglo. Dice, los primeros cristianos que sufrían se saludaban unos a otros con Maranata, que quiere decir el Señor viene. Porque para ellos la realidad de la venida de Cristo estaba asegurada y era seguro. ¿Sí ves eso? Muchas veces hacemos esto, pensamos nuestra vida y olvidamos acerca de ello. Número 2, otra razón por la cual no hablamos de esto es demasiado controversial. Y es más, cuando hablamos de lo que en la teología se llama escatología, que quiere decir estudio de las últimas cosas, el futuro, hay tantas cosas sobre esto que decimos nosotros, yo no quiero meterme en eso. Es demasiado controversial si empiezo a estudiarlo. Y la realidad es opuesto, es que la venida del Señor es acertada por todos los creyentes. El asunto en cuándo viene Cristo es donde hay un poquito de diferencia que vamos a hablar no esta mañana, quizás la semana que viene al respecto. Número 3, también la venida del Señor ha sido abusada bastante por especialmente los líderes religiosos. Y muchos de ellos han tratado de predecir la venida de Cristo. Es más, en el año 2011 hubo uno de ellos prediciendo que el Señor venía en ese año. Pues estamos en el año 2020. Usted sabe lo que ha pasado. No ha llegado. Y cada vez que alguien se propone a hacer esto y a decir que el Señor viene en tal tiempo y no sucede, a nosotros los cristianos nos ve el mundo como diciendo, ustedes están locos, ustedes no saben lo que están hablando. Nos desacredita cuando nosotros queremos hablar sobre la venida de Cristo diciendo, pues ustedes lo han venido diciendo por mucho tiempo.
y decidimos mejor no hacerlo, pero eso también es equivocado. Número 4 es también la venida del Señor se ha sensacionalizado como parte de fin del mundo, ¿cierto? Se ha convertido en algo aterrador. Es más, en el pasaje que miraremos la semana que viene, hablamos de que Él viene como ladrón de la noche, ¿cierto? Y eso nos da un poco de temor, ladrón en la noche. Sin embargo, en 1 de Tesalonicenses miramos que Pablo enseñó esto a la iglesia que fundó él ahí. Desde el principio les instruyó que el Señor venía, el Señor vendría por su iglesia. Y tanto que Pablo creía, creo yo, que vendría el Señor en su tiempo. Y le enseñó a la gente también que vendría muy pronto. Esto no es una enseñanza trivial, es una enseñanza que es importante para la vida cristiana. Eso le daba motivación a Pablo de vivir una vida que le agradara a Dios. Le dio la urgencia a él de llevar el evangelio a las personas. Era la esperanza que él tenía y que la iglesia tenía. ¿Qué había sucedido en la iglesia en Tesalónica? Que Pablo tuvo que darle 2 párrafos acerca de la venida del Señor. El primer párrafo lo encontramos en este capítulo y el segundo párrafo lo encontramos en el siguiente capítulo que estudiaremos la semana que viene. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué relación tiene la venida del Señor con los que Pablo dice los que duermen, los que habían muerto? Pablo tiene que explicarles que la esperanza futura del creyente es aún después de la muerte y que podían estar seguros de esa esperanza. Y esa esperanza, según Pablo, está conectada con la venida del Señor por su iglesia. Y para Pablo, dice, esto debería ser algo que les da aliento en medio de la pérdida de sus seres queridos. ¿Sabe? Quizás nosotros no estemos en esa misma situación, no hemos perdido a alguien, pero algunos sí están pasando por situaciones difíciles. Nuestra hermana Ángeles ha experimentado esto en su familia. Y sabe, en esos momentos cuando las personas mueren, nos hacemos este tipo de preguntas. Y en este caso, estos eran creyentes que habían muerto en Cristo. Muy posiblemente habían sido perseguidos y muertos por la gente de afuera. Y ellos pensaban que algo había pasado ahí, que ellos se habían perdido de la venida del Señor. Pero Pablo les asegura que ellos tienen una esperanza futura. Y la mejor parte de ello es que nuestra esperanza futura está en el Señor cuando Él regrese por nosotros, en lo que llamamos el rapto, que viene por la iglesia, por los creyentes. Ya sea estemos con Él cuando vengamos o estemos todavía vivos, somos parte de ese evento que el Señor ha preparado para nosotros. Participaremos de la resurrección de los muertos cuando nuestros cuerpos sean transformados a la imagen de Cristo. Esa es nuestra esperanza futura en la segunda venida del Señor. ¿Sabe? El Señor prometió esto, prometió que volvería otra vez, para que donde Él esté, dijo, nosotros también estemos con Él. Es interesante que hoy día las personas quieren ser parte de algo como una película, ¿cierto? Algunos tanto quieren ser parte de una película, no les interesa si son los extras, los que están ahí en la esquinita, que nadie los ve, pero ese día van a mirar esa película y se sientan a ver la película y mira, ya estoy. ¿Cuál no lo veo? No, ¿qué? Pero sean felices que salieron en una película, contentos. Imagínense lo que la gente se emociona, estar ahí en una película, de un extra. Usted sabe que usted y yo somos parte de algo aún mucho mejor que eso. Somos parte de algo más grande que una película. Somos parte de la historia del Evangelio del Señor. La historia del Evangelio, Señor, envuelve que nosotros estaremos con Él y seremos parte de todo lo que Él tiene planeado en el futuro para nosotros. No somos personajes triviales, somos parte de ello. Y lo que Pablo les enseña en este texto es esto: ustedes no se han perdido nada, los que murieron no se han perdido nada. Ellos serán parte del fin de todo el plan de redención del Señor para usted. ¿No le emociona eso a usted? Que usted va a ser parte de eso. Debería de emocionarle. Y Pablo da 3 declaraciones en cuanto a eso. 3 declaraciones acerca de lo que hablamos sobre la esperanza. Y por último da una aplicación en cuanto a cómo nuestra vida debe de ser afectada por ello. Miremos primero la esperanza futura. Versículo 13. Nuestra esperanza futura no está limitada por la muerte. Pablo les dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
Pablo está diciendo es esto. Podemos saber sin duda, sin lugar a duda, que hay algo más después de la muerte. Y empieza a tratar este tema que había afectado a los tesalonicenses. Y Pablo dice, yo no quiero que ustedes no estén informados. No les está llamando ignorantes, simplemente está diciendo, yo quiero que ustedes no se pierdan esta información que yo les he dado, pero quiero decirles que no pierdan esta enseñanza. Lo pueden saber, pueden estar seguros de esto. Y vea que Pablo dice, hermanos, no está hablando de corrección, está hablando un tono de amabilidad, de afecto hacia ellos, les dice, y está hablando de los que duermen. Yo quiero que ustedes entiendan esto, que estén seguros de esto, que los que duermen. ¿Qué está hablando Pablo de los que duermen? Ese es un eufemismo para aquellos que habían muerto debido a su fe. En 2 Corintios 5:1 nos dice que nuestro cuerpo es como una tienda, es como un carapacho, y ahí estamos nosotros dentro de este carapacho que a propósito es muy débil y se puede pegar contra una escalera y termina con un golpe, por si acaso ustedes quieren saber qué le habrá pasado, y que todo el mundo asume que mi esposa es culpable de algo, pero honestamente no, la escalera se me metió en mi paso, ¿verdad? Y algunos están dudando que eso es cierto, van a querer evaluar eso. Pero bueno, lo que les digo es eso, nuestro cuerpo es ese carapachito, ¿cierto? Donde nosotros vivimos. Y Pablo dice es temporal, pero una vez cuando nosotros morimos, este cuerpo se va a quedar aquí, vuelve a la tierra, al polvo que Dios lo dio. Pablo dice en 2 Corintios 5:8, pero nuestro espíritu va a estar con el Señor. La parte inmaterial nuestra, lo que somos como persona, con todos esos aspectos de personalidad, con todo lo que somos, es más allá de un cuerpo. Eso va a estar con el Señor en el momento de la muerte. Pero nuestros cuerpos permanecen, en esencia es como estar dormidos en la tierra, esperando la resurrección. Y Pablo dice que estos hermanos que han muerto, que están en esta etapa, de que sus cuerpos están ahí, pero están con el Señor, no es algo por lo cual ellos deben de estar preocupados que se han perdido algo. Y vea lo que dice en el versículo 13. Nos entristecemos, dice Pablo, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque hay algo más después de la muerte. Ellos ya están con el Señor, no se han perdido la venida del Señor, y Pablo les va a explicar cómo sucede eso. Pero dice, nosotros no lloramos como ellos que no tienen esperanza. ¿Sabe? Hay mucha gente que no tiene esperanza ni seguridad de algo después de la muerte. Y es muy posible que los tesalonicenses creían eso, que la gente estaba con el Señor, pero lo que ellos estaban pensando es, los que murieron en Cristo no van a ver a Cristo venir. Se lo perdieron. Y están diciendo, pues se pusieron tristes. Entonces Pablo tiene que explicarles, no, un momento, no es así, déjenme explicarles lo que va a pasar cuando Cristo venga. Pero vea, Pablo dice, ustedes no deben de estar con esa tristeza sin esperanza. Igual, hoy día, quiero decirle, si usted conoce a Cristo, usted tiene la seguridad que estará con Él. Si no tiene esa seguridad, sí quiero decirle que usted necesita de Cristo, necesita tener esa relación con Él. Él es el único que puede darle la esperanza después de la muerte. Hoy día encontramos que hay una desesperanza, que muchas de las personas piensan que después de la muerte no hay nada. Y no es nuevo, esto ha sucedido a través de la historia. Escuchen lo que escribían en una marca típica de una tumba de ese entonces. Dice esto, yo no era, yo fui, yo no soy, no me importa. Claro, no le importa porque está muerto. Lo encuentra en una tumba, obviamente. Habían otras ideas también como lo hay, la idea de que hay reencarnación y quién sabe en qué voy a terminar siendo, no sé qué animal voy a terminar siendo, o si merezco ser persona. Ese tipo de ideas existen hoy día. También la idea también de un espíritu vagando ahí sin cuerpo, buscando lugar. Hay todo tipo de ideas hoy día en cuanto a la muerte. ¿Y qué sucede después? Pero como creyentes tenemos la esperanza de la resurrección cuando el Señor venga por nosotros, porque está basada en Cristo. Vamos a mirar más adelante sobre esto. Estaba hablándole a mi hija sobre esto, estábamos escuchando una canción que me hablaba sobre esto y le decía, cuando sea mi tiempo y yo no esté aquí, tengas ese entierro, no sé cómo le llaman, velorio, quiero que tengan una banda de adoración. Yo quiero que estén felices ese día, que se disfruten.
Obviamente mi hija quizás no computa eso. ¿Cómo que quieres que? O quizás ella también va a decir, sí, celebremos. Oye, pero yo no dije que no celebres solamente y no llores nada. Esa no es la idea. Pero la idea es que, no esa conversación que me acabo de inventar yo con ella. Pero estoy pensando, quizás está diciendo, bueno, pues sí, vamos a celebrar. Pero entienden lo que digo, es que nosotros no tenemos esa falta de esperanza, sabemos dónde vamos a estar. Y recuerdo cuando era muy joven, era niño, solía pensar sobre la muerte. Eso es algo muy curioso. Y la pregunta que me hacía yo, que es, ¿qué pasa después de la muerte? Y se me hacía muy difícil pensar que la muerte era el fin de mi existencia. Y como era niño también pensaba, ¿qué le irá a pasar a mi mamá? ¿Cierto? Los niños piensan así, piensan en lo ser querido. Fue a la edad de 13 años que escuché el Evangelio y creí en Cristo como Señor y Salvador. Y de ese momento yo estuve seguro de que después de la muerte estaría con el Señor. Esa es la esperanza que tenemos en Él. La pregunta en esta mañana es, si tú no tienes esa esperanza, ¿estás listo para recibir esa esperanza? Es Cristo. Tienes esa esperanza, has confiado en Él como tu Señor y Salvador de tu vida. Porque esa es la única seguridad que tienes después de la muerte. Y Pablo les dice, yo quiero que sepan con seguridad de que lo que viene después de la muerte es aún mejor que lo que están viendo. En segundo lugar, Pablo también dice que nuestra esperanza está arraigada en la resurrección de Cristo. Versículo 14. Dice, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. La resurrección de Cristo de entre los muertos nos garantiza a nosotros que también nosotros tendremos vida o tenemos vida en Él. Mire cómo lo escribió Pablo en Romanos 14, 9 y 10. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí ven lo que pasa? El Señor es Señor también de los que murieron, es Señor de todo y por eso resucitó, dice Pablo. La base de nuestra seguridad, la esperanza que tenemos, que hay algo más allá de la muerte, está arraigada en la resurrección de Cristo. La resurrección de nuestro Señor, de acuerdo a lo que enseñó Pablo en 1 Corintios 15, es la esencia del Evangelio. Ese es el Evangelio, es que Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, eso es el Evangelio, es la esencia, está basada en la resurrección del Señor. Él pagó nuestra deuda que le debíamos a Dios. Y cuando se levantó de los muertos, nos dio vida a nosotros que hemos creído en Él. Romanos 14, 8 y 9 dice esto. Pues si vivimos, dice, para el Señor vivimos. ¿Sí? Eso es fácil, vivimos para el Señor. Pero note y si morimos, para Él morimos. En pocas palabras, estamos seguros en Él. La relación con Él sigue después de la muerte. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Le pertenecemos a Él. Y como Él resucitó de entre los muertos y Él vive para siempre, nosotros también podemos tener esa seguridad con Él. Eso es lo que dice Pablo. Le perteneces a Jesús en el momento que le das tu vida a Él. Tu unión con Él continúa para siempre. No termina después de la muerte. Y está basada en la resurrección de Cristo. Además, Pablo le dice, versículo 14, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Sí ve eso? La resurrección garantiza que si morimos antes que Él venga, vendremos con Él. Los que han muerto por medio, dice, de Jesús, que son creyentes, por medio de Jesús estarán con Él cuando regrese. No se van a perder este gran evento histórico. Se les garantiza que serán parte de este gran reencuentro familiar como creyentes en Cristo. Ya estarán ellos sin sus cuerpos, obviamente, pero al volver con Él vamos a mirar qué sucede. Si es que Pablo dice que la resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza futura, pero vean en los versículos 15 al 17, número 3,
Nuestra esperanza futura está ligada en la segunda venida de Cristo. Hay una conexión ahí con la venida del Señor. Y hay 3 puntos que Pablo hace acerca de esto. Primero es esto: los muertos van a ser resucitados primero. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto viene del Señor, es palabra del Señor, dice Pablo. Esto es lo que viene de Él. Lo que les voy a decir es lo que el Señor me ha dado, lo que les ha dado como palabra para ustedes. No hay necesidad de fechas, de especulaciones, porque no es eso lo que está diciendo la palabra del Señor. Es esto que voy a decirles a ustedes, dice Pablo. Las fechas y especulaciones realmente no son palabra del Señor, sino de hombres que solo causan confusión y deshonra al Señor. Pablo dice: los que han muerto, dice en versículo 15, vea lo que dice, no los que no han muerto, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo dice: quiero corregirles en algo. La idea que ustedes tienen de que los que han muerto en Cristo se van a perder de ese evento. No, dice Pablo, más bien ustedes que están vivos en la venida del Señor no van a ser resucitados primero que ellos. Es lo que está diciendo Pablo. No van a ser resucitados antes. Esa venida que llamamos ahí es la que la Biblia habla, la venida de Cristo por su iglesia. Es una venida presencial, no espiritual. Hay ciertas sectas hoy día que dicen que Cristo ya vino, pero es espiritual. No, cuando Cristo venga va a venir en persona. Cuando Él les habló a sus discípulos en Hechos, antes de irse, les dije: de la manera que ustedes han visto ir, Él vendrá otra vez. La venida va a ser una venida presencial. Es más, la palabra que Pablo usa para venida era cuando se usaba para los reyes y los gobernadores cuando llegaban de visita a una ciudad. Si el emperador iba a ir a una ciudad, era su parusia, su venida, y llegaba y la gente estaba lista para la venida del rey, la venida del emperador, y todo el mundo estaba esperando ansiosamente. Algunos tenían cosas para darle. Era la venida, era un privilegio tenerla en la presencia misma de Él en esa ciudad. Pablo está diciendo: la presencia misma del Señor va a estar con ustedes. Él viene y va a estar con ustedes. Pero Pablo dice que los que estén vivos no van a ser resucitados primeros. Algo muy importante aquí es pensar, ¿será que Pablo creía que él estaría vivo al venir Cristo? Creo que es posible que eso es lo que él creía. Venía en ese momento, y algunos habían creído de que si ellos miraban a Cristo primero, iban a ser primero en la resurrección. Y Pablo dice: no es lo que sucederá. Pablo vivía, sin embargo, con esa expectativa de que el Señor vendría pronto, y su vida mostraba esta urgencia no solo de vivir para Cristo, sino también de compartir con otros. ¿Sí ve cómo motiva eso? Si Cristo viene pronto, yo voy a compartir el Evangelio con la gente. Y es la misma expectativa que debe ser para nosotros. Vean el versículo 16. Pablo dice: el Señor va a descender y va a resucitar primero a los que han muerto en Cristo. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con la autoridad de Él que Él tiene. Ahí es la autoridad y mando. Dice con voz de arcángel. No estamos seguros si este es realmente un arcángel como el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel, que están anunciando la venida del Señor, o es el Señor con esa voz de arcángel superior a la de un arcángel que anuncia que Él viene. Dice la trompeta de Dios. Es muy posible que sea la misma que Pablo menciona en 1 Corintios 15:52, que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Hay una trompeta, hay un anuncio ahí, algo que va a ser obvio para los creyentes y aún para el mundo. Algunos dicen: bueno, ustedes enseñan que el rapto es algo silencioso. Bueno, yo no veo silencio aquí. Yo veo algo aquí bastante fuerte que va a escuchar la gente. Que no va a saber cómo explicarlo, es otra cosa.
Pero lo que sabemos es que es una voz de mando del Señor que va en ese momento a efectuar la resurrección. ¿Saben? Juan 5:28 dijo eso el Señor. Dice que llegará el momento en que oirán los muertos su voz y los muertos resucitarán. El Señor viene con voz de mando y va a efectuar esa resurrección de aquellos, primero, de aquellos que han muerto en Cristo. Vienen con Él y en ese momento también son transformados, son reincorporados con sus cuerpos. Y ellos resucitan primero, antes que los que están vivos. Ahora, pasa todo tan rápido que creo yo que no sabremos la diferencia, quién es primero. Pero vea Pablo en versículo 17, dice que los que están vivos van a resucitar después. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Ves? Vamos a ir a buscarle. Dios nos va a mandar. Yo no sé cómo va a hacer eso. Me he tratado de imaginar muchas veces cómo va a hacer eso. Me da un poco de miedo, honestamente, que me vayan a levantar así tan rápido. No me gusta lo alto, ¿verdad? Me siento inseguro. Por eso no me gusta volar aviones, porque cuando estoy en aviones se empieza a moverse, pienso, uy, esto se cae. Y no hay nada que me sostenga abajo, no hay ninguna seguridad. Entonces hay un poco de temor para mí en eso. Pero creo que el Señor lo sabe y nos va a arreglar de tal manera que vamos a estar seguros. Primera de Corintios 15:52 dice eso: y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. Nuestros cuerpos en ese momento van a ser transformados. ¿Cómo van a ser transformados? Pablo dice en Primera de Corintios 15:54 que esto mortal que vemos aquí, nuestros cuerpos van a ser vestidos de inmortalidad. Hay una transformación ahí de nuestro cuerpo para ser inmortales. Y dice también, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los que han muerto en Cristo, para recibir en el Señor en el aire. Eso es lo que llamamos el rapto. Y viene de la palabra en latín, rapturo, que significa ser arrebatado. Es el arrebatamiento de la iglesia, que Dios toma a su iglesia. Y los muertos en Cristo son resucitados primero, y luego dice, nosotros recibimos al Señor en el aire. ¿Sabe qué es interesante? Que en Efesios 2:2 dice la Escritura que Satanás es príncipe del aire, de la potestad del aire. Dios va a declarar su victoria en el aire, mostrando a sus hijos con la victoria. Oh, wow. Nuestro Señor muestra su triunfo sobre Él. No hay ninguna indicación de que los creyentes vuelven a la tierra. ¿Sí ve eso lo que dice? No vuelve. Quiere decir que después de esto viene el periodo de la gran tribulación en la iglesia. Hablaremos un poco más la semana que viene. El Señor se lleva a su iglesia como lo prometió hacerlo en Juan 14:2 y 3, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Mira lo que dice Pablo. Este es el propósito de todo eso, versículo 17. No se pierda eso. Esa es la importancia de esto. ¿Y qué dice? Y así estaremos siempre con el Señor. Jesús dijo esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo mismo que está diciendo Pablo. El propósito de esto es estar con el Señor para siempre. ¿No le emociona eso? No habrá separación entre usted y nuestro Señor Jesucristo. No va a haber separación entre nosotros y el Señor Jesucristo. Nos veremos todos nosotros que conocemos al Señor, estaremos ahí. ¿No le emociona esto? ¿Cómo estás? Imagínense cómo vamos a saludarnos ahí. Para siempre. Te dice que aguante. No, Señor, señora. Usted será una persona transformada, nueva, transformada, perfecta, a la imagen de Cristo. ¿No le parece eso emocionante? Ese es el propósito. Versículo 18. Aquí Pablo da la aplicación de todo lo que ha hablado para ellos. En ese momento de crisis, piensen en esto, dice Pablo. Vea lo que dice. Por tanto, comienza Pablo, ya saben estas verdades. Ya saben el futuro, debe de afectarles a ustedes la manera de pensar y de vivir la vida en esta tierra. Nos da una esperanza
que debe afectar nuestras vidas. Uno de mis cantantes favoritos en inglés es Stephen Curtis Chapman. Ya está viejito también, creo que es casi de la edad mía, un poquito más joven. Me da mucha pena, pero lo veo ya viejito y yo también me veo viejito. Pero me encantan sus canciones porque tienen verdades bíblicas que me ayudan en mi fe. Y hay una canción que dice lo siguiente: te veré en un rato, te veré en un rato. Es una canción que escribió cuando su abuelita falleció. Le dije, te veré un rato, te veré en un rato. No pasará mucho tiempo ahora. Lo veremos al otro lado. Me hizo recordar la historia al otro lado del gran viento, que una novela ficticia de George MacDonald acerca de esto. Y él habla del otro lado. ¿Dónde está ese otro lado? Es donde Dios está. Dice él, lo veremos en el otro lado. La espera que fue solo el parpadeo de un ojo. Así que no voy a despedirme. Eso me encanta. No me voy a despedir porque te veré en un rato. Es un rato. El que hay que esperar para verte es un rato. Si conoces a Cristo, es un rato. Nos vamos a ver. Es muy interesante. Estaba pensando esta semana también, mirando algunas fotos. Tengo una de mis hermanas que falleció a los 43 años. Han pasado 17 años. Mi mamá falleció hace 5 años. Pero ¿sabe qué es? Es un rato. Es un ratito solamente. En lo que abarca la eternidad, es un ratito. Nos veremos otra vez. Hay una frase que usaban mis profesores en el seminario, decía, el indicativo escatológico o escatológico siempre conduce al imperativo ético. ¿Qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Cuando hablamos de la venida de Cristo, decimos de que eso debe afectar nuestra vida en cuanto a cómo debemos obedecerle a Él. Vea lo que dice Pablo en la última parte de ese versículo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hablen de lo que les estoy diciendo. Aliéntense unos a otros. Nosotros como creyentes debemos de alentarnos con estas palabras, sabiendo que el Señor viene por nosotros. Ahora, ¿qué serán los mandatos que el Señor quiere para nosotros? Quiero recordarles 2 mandatos que se derivan de esta enseñanza. Primero es, en Hechos 1, 7 y 8, usted sabe lo que dijo el Señor, ¿cierto? Y me seréis testigos. Ustedes son mis testigos, dijo. Por tanto, dijo ¿qué? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Dice, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que hacemos mientras el Señor venga? Compartan con otros esta esperanza. Compartan que Él viene pronto. Ese es el mandato que el Señor nos da. ¿No quiere usted que otros sepan esa esperanza que tenemos? Claro, ¿cierto? Compártala con alguien. En segundo lugar, en 1 de Juan 3, 2 y 3 dice esto. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Sí, claro. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. La transformación. ¿Recuerda eso? Seremos transformados. Le veremos tal como Él es. Vean lo que dice. Aquí está la aplicación para nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza, que realmente tiene esta relación con el Señor, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir que vivimos una vida, como Pablo ha hablado en este libro, una vida de santidad, dedicada a Dios. El mandato para nosotros es que vivamos en santidad. Un predicador del siglo pasado dijo esto, escuche, uno de los más conocidos hoy día, aún después de más de 100 años de muerte, dice, si voy a ser un poseedor de una naturaleza perfecta, lo más natural es que debería empezar a buscarlo ahora, esa perfección. Si el Señor tiene la intención de haceros herederos de la inmortalidad para morar a su mano derecha, Dios quiere que estén con Él, ¿parece correcto que ahora vivas como lo hacen los demás? Claro que no. Vivir como los demás no es. Es vivir
como el Señor nos manda a vivir, de una manera pura. Puedes comenzar a decir algo tan sencillo como lo que le mencioné, decir la oración del Padre Nuestro, venga a tu reino. Generalmente ha sido mi práctica por un tiempo significante ya. Señor, venga a tu reino, ven pronto por nosotros. Pero mientras tanto, ayúdame a cumplir lo que tú me has dado para hacer mientras esté aquí. Puede ser algo tan sencillo como esto. O unas palabras sencillas como estas de un canto en inglés que adapté un poquito. Dice, ven Señor Jesús, escucha la creación gemir. Ven Señor Jesús, que a tu casa queremos ir. Quizás algo así tan sencillo, pero que sea tu oración constante, invitando al Señor a venir. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Gracias por tu verdad. Gracias que nos muestras que tenemos una esperanza en ti a través de la muerte y resurrección tuya. Gracias que ahora podemos estar confiados, ya sea que vivamos o que muramos, estamos en tus manos y a la vez esperamos con mucho anhelo, con un anhelo intenso de estar contigo para siempre. Y estaremos contigo muy pronto cuando tú vengas y transformes nuestros cuerpos y seamos hechos a la imagen de Cristo. Y esperamos que ese día sea un día que nosotros podamos todos en esta iglesia estar ahí. Y si hay alguien en esta mañana que no ha conocido tu nombre todavía, que no está seguro de esta relación contigo, que hoy día pueda hacerlo, simplemente diciéndole, Señor, aquí estoy, creo que tú vienes, no estoy seguro, perdóname, gracias por morir por mí, sálvame, quiero vivir contigo para siempre. Algo tan sencillo como esto, Señor, tú lo recibes en esta mañana para todo aquel que lo dice con fe, creyendo en ti. Gracias por el tiempo que ahora nos das también de poder celebrar la muerte y resurrección tuya a través de la Santa Cena. Queremos agradecerte por ello, Señor, este privilegio que nos das. En tu nombre te lo agradecemos. Amén.